Bueno, en esta segunda parte de nuestro encuentro vamos a abordar la crítica que hace Enrique Dussel en su segundo volumen de la filosofía de la liberación, la arquitectónica, y la crítica que hace este filósofo argentino a determinadas posturas que desde su perspectiva abordan la política de un modo reductivo, ¿no? Eh, He preferido por la complejidad del tema, eh, detenerme en lo que podamos abordar en esta clase, detenerme en cada una de estas posturas, tratar de desarrollar alguna de sus ideas para luego eh, irnos a la crítica que formula Dussel, ¿no? Eh, podríamos, podríamos señalar, y Dussel se encarga de plantearlo desde la primera página de este segundo tomo, de la arquitectónica de la filosofía de la liberación, que una de las perspectivas de la política que Dussel intenta reivindicar pues, a lo largo de esta obra entre volúmenes es una concepción de política emancipatoria desde la perspectiva eh, de cómo se aborda, por ejemplo, la fuente de la legitimidad de la política. Algo hemos mencionado en algún momento, ¿no? Es pues una reflexión en filosofía política muy pertinente, es decir, qué es lo que hace o de dónde proviene la fuente de legitimidad de un gobierno, de un gobernante, del poder, del Estado, dónde descansa esta legitimidad, ¿eh? Y Dussel va a dialogar, como lo hace pues a lo largo de su pensamiento filosófico, con la tradición política. Buena parte de esta tradición política señala que la fuente de legitimidad política descansa en el pueblo, ¿no? El pueblo sería pues el soberano por excelencia, la fuente del poder político, ¿sí? Aquí va a rescatar una serie de nociones que vamos a ocupar nuevamente el chat para anotar pues algunos términos o algunos autores importantes. Eh, Ciertas nociones que provienen de un autor de la modernidad filosófica europea, contemporáneo, de René Descartes, que es Baruch de Spinoza. Este filósofo nacido en Ámsterdam, de origen judío, planteará dos nociones importantes que rescata Dussel, y aquí las anoto: potencia y potestas. Eh, Estos términos se refieren a dónde proviene la fuente de poder del Estado, la fuente de poder de los gobernantes. Eh, para Spinoza, si nos vamos a los términos, ¿no? Potencia y potestad, podríamos traducir literalmente potencia y potestad. Bueno, aquí potestad quiere decir pues quien ejerce eh, en la práctica el poder político. Eh, Son vocablos que están relacionados con el poder, ¿sí? Pero el poder no en un sentido abstracto, sino en una perspectiva muy concreta, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de la potencia. Eh, Tiene que ver con el poder como energía, como algo dinámico. En este sentido, la noción de potencia de Spinoza, y que quiere rescatar acá a Dussel, está también muy relacionada con un autor
el cual hemos hecho menciones a lo largo, pues, de nuestra primera sesión, pues, a lo largo también de la primera parte de esta, que es Aristóteles, ¿no? Eh, Aristóteles, sin embargo, no emplea este término en un sentido político, sino en un sentido metafísico, ¿verdad? En un sentido de cómo las cosas, cada una de las cosas, las personas, eh, los animales, etcétera, eh, se ven definidos por una serie de características, por una serie de rasgos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, que una silla sea silla y no sea otro tipo de mueble o un martillo? Bueno, que tiene ciertas características que la definen como silla. Igual, pues los seres humanos tendrán una serie de características que van a definir su esencia, ¿no? Su forma, pues, profunda de ser y que los diferencia de los animales no racionales, de los objetos, etcétera. Y así también, bueno, cada persona tendrá como estas características. ¿Qué es lo que nos define a cada uno en nuestro carácter, pues, individual, específico, eh, como las personas, como los individuos que somos, sino como meros miembros en una masa, como meros miembros de una comunidad o la especie humana? ¿Qué es lo que nos define a cada uno en en esa dimensión personal? Pues serían estos elementos los que hacen que algo sea algo. Y para Aristóteles, estos elementos se encuentran en potencia, ¿no? Eh, Cada uno los tiene, tiene estos elementos, están en potencia, es decir, están, podríamos decirlo, como presentes ahí, como latentes, digamos, como una semilla que acabamos de plantar, está enterrada bajo tierra, digamos, tener la potencia, la virtualidad de convertirse en una planta, en un árbol, en un limonero, pues, etcétera, ¿no? Tiene esta potencia, ¿verdad? Pero no se ha realizado como tal. La realización de esa potencia para Aristóteles eh, es lo que va a definir, eh, pues, a la persona o el objeto, ¿verdad? Es pasar de la potencia al acto. Y esta es una metáfora muy interesante porque es una forma de entender el ser de una manera dinámica, de una manera energética, ¿verdad? De energía. Pues ergon también es un término eh, característico de Aristóteles, ¿no? Ergon como, pues entendido como una fuerza, ¿verdad? Como una vis, eh, que dirían los romanos, una fuerza que es lo que hace pasar de potencia al acto. Entonces, retomando eso para Aristóteles, podríamos decir que en el pueblo está ese poder, ¿eh? Pero está en potencia. En el pueblo descansa esta potencia, la soberanía, el poder. No es una institución, se puede cristalizar, por supuesto, en una institución, tampoco es el Estado. Bueno, el poder puede expresarse en el Estado, pero no solamente ahí, sino que es como esta especie de energía acumulada, ¿verdad? Como una especie de batería de, de un electrodoméstico, de un teléfono, la batería de un auto, está ahí en potencia, ¿no? Y ahí proviene, podemos decir, esa energía política que es el poder y se ejerce ya en la práctica mediante la potestas, que sería pues el ejercicio concreto del poder de parte de los actores políticos, en este caso del gobernante, ¿no? El gobernante, pues el rey, el príncipe, eh, o cualquier otra figura, el César, etcétera, cualquier otra figura, pues ejerce esa energía, ¿no? Podríamos decir aristotélicamente que la pone en acto, ¿no? Dussel quiere recuperar esta esencia
de la política eh, desde una perspectiva emancipatoria. La crítica que le hace Dussel a la política contemporánea, ya sea en sus expresiones democráticas, liberales o autoritarias, es que ha habido un divorcio significativo entre bueno, sobre quién descansa la potencia política y quién ejerce en la práctica la potestad, ¿no? La política, eh, pues, habría decaído en virtud de una ilusión de autosuficiencia, ¿no? Donde los políticos profesionales o los diferentes actores de la vida pública ejercen el poder eh, como que si no dependieran de la potencia, ¿no? Eh, y ese es un problema bastante grave, ¿no? Que explicaría o que estaría a la raíz, por ejemplo, de la crisis de, de los sistemas políticos tradicionales, ¿no? De las determinadas prácticas políticas tradicionales, de la institucionalidad política pues, democrática, ¿no? Siendo el terreno fértil para los autoritarismos, ¿verdad? Y los autoritarismos tampoco son necesariamente pues, una solución al problema, es un remedio peor que la enfermedad, porque este divorcio eh, pues, de la potencia sigue dándose. Y sin una posibilidad, debido a estas mismas prácticas autoritarias, eh, pues de un ejercicio directo, ¿no? Un ejercicio de la política desde las bases sociales, ¿no? Eso es un poco lo que Dussel pues, plantea como a grandísimos rasgos. Evidentemente esto tiene un desarrollo mucho más amplio, ¿no? De lo que podríamos darle en estos escasos minutos. Ahora bien, esto implica ubicarse de una manera crítica ante la tradición eh, política, ante la tradición de la filosofía política, que ha caído en posturas unilaterales a la hora de definir la política. ¿Qué quiero decir con esto? No es que la tradición política o la tradición filosófica en torno a la política pues sea un inmenso y masivo error, ¿no? Que habría que partir de cero para redefinir la política y hallarle como el camino correcto. No, no es eso, sino más bien que la teoría o la filosofía política se ha caracterizado eh, porque quienes se han dedicado a definir la política han descrito o han enunciado, se han preocupado por uno de los aspectos de la política, un aspecto que puede ser muy, muy importante, pero han confundido la parte con el todo, ¿no? Es decir, por ejemplo, habrá quienes ven la política solamente como una expresión de una racionalidad medios y fines, de una racionalidad estratégica, donde pues hay un fin político determinado y pues lo que importa es la estrategia, los medios para lograrlo, o por ejemplo, la política entendida, como lo hacen algunos autores, como la búsqueda de consensos y la búsqueda de negociaciones para resolver los conflictos. Por supuesto que hay momentos del hacer político donde encontramos expresados estos aspectos. Ciertamente la política es estratégica o tiene un momento estratégico. Tiene también, por otro lado, momentos, la historia rica en estos momentos, ¿no? Momentos en los que hay que establecer negociaciones con una contraparte para llevar a cabo una determinada finalidad política.
aunque lo que podemos advertir es que estas definiciones, si bien alumbran como ciertos aspectos, no agotan la totalidad de la política, ni tampoco tienen una vigencia total. Podemos decir, por ejemplo, para este último caso, de la política como el arte de las negociaciones, eh, que no siempre una negociación, como lo señala Dussel, es un ponerse de acuerdo, ¿verdad? Un tomar y un ceder para llegar con una especie de conciliación entre dos partes enfrentadas. No necesariamente eh, las cosas en política son así. Y ello se debe eh, a algo que retoma Dussel. Pues me refiero a este autor que hemos citado anteriormente y que pues ustedes se van a familiarizar mucho con él a lo largo pues, de estos cursos. Nos referimos a Javier Zubiri, ¿verdad? Javier Zubiri tiene un concepto de la realidad eh, que se aparta de visiones deterministas, y más bien lo que Zubiri nos plantea es que la realidad está, por su misma constitución, está abierta. La realidad y pues dentro de la realidad, pues la realidad histórica, son realidades abiertas, es decir, no están fijadas de antemano. No hay nada en la realidad, en esa dimensión histórica o política de la realidad, que la oriente a priori hacia una determinada dirección, sino que la realidad y la realidad histórica son procesos abiertos, eh, llegadas ciertas condiciones, pues es posible que la lógica de la realidad histórica vaya en un sentido o en otro, pero no podemos eh, definir de una manera cerrada qué es la realidad, como tampoco podemos definir de una manera cerrada qué es la política. Y tiene mucha razón en ese sentido, como veíamos el sábado anterior, Hannah Arendt, cuando eh, plantea que la política, siendo, como ella lo plantea, eh, este espacio donde se requiere la pluralidad, donde se requiere que pues, cada persona pues exprese, ¿verdad? Su originalidad, ¿verdad? Su forma particular de ser, ¿verdad? Que dé a conocer esa forma de ser. La política es un terreno de lo novedoso, de lo imprevisible, para bien y para mal. Entonces, en la política, la historia está abierta, ¿no? El ámbito es abierto. Por lo tanto, quererla definir en un solo sentido es querer empobrecer esta definición de la política. Ese es el punto que queremos aquí dejar claro. Entonces, en ese sentido, vamos a comentar, o sea, a lo largo de esta clase, probablemente nos tomemos algo de la clase que viene, en abordar estas concepciones unilaterales. Vamos a enumerarlas. Eh, Más de alguna a ustedes se les va a resultar familiar, ¿verdad? Discutir sobre este asunto. Primero, el poder político como estrategia de dominación. Es una forma bastante amplia, digamos, de entender la política. Eh, la política está vinculada, pues, justamente a la dominación, al ejercicio del poder sobre alguien. Eh, y a partir de esto, podríamos definir o podríamos ubicar estas nociones reductivas de la política como una acción estratégica, es decir, una acción medios y fines. Segundo, la política como una teleología instrumental
medio fin, que está vinculada en cierto modo a la anterior. En tercer lugar, la política como competencia amigo-enemigo. En cuarto lugar, la política como hegemonía. En quinto, la política como consenso discursivo. Una sexta definición reductiva sería la política solo como el espacio de negociación de acuerdos para resolver conflictos. La séptima concepción que criticaremos de la mano de Dussel es la política como supraestructura de lo económico, para luego ver también la política, y esto como como la otra cara de la moneda, ¿verdad? Si aquí veremos la política como una supraestructura de la economía, pues también entenderíamos o podríamos entender erradamente la política como algo completamente independiente del campo económico. En noveno lugar, la política como la referencia exclusiva al Estado como toma del poder o como lucha por la disolución del Estado. El comunitarismo, por otra parte, del republicanismo conservador, que está bastante de moda actualmente. Y finalmente, la política solo como la afirmación o como la absoluta negación de principios normativos. Me he limitado solamente a enunciar o enumerar los acápites en que divide Dussel esta crítica. Pero hay varias cuestiones que surgen, ¿no? Solamente a partir de enunciar estas definiciones unilaterales, eh, que ponen en relieve, deducir eh, ciertos aspectos o problemáticas de la política, ciertas interacciones que tiene esta con otros elementos. Por ejemplo, eh, la política pues vinculada al Estado, la política pues entendida, ¿no? Desde este ámbito de lo público, que veíamos con Hannah Arendt, ¿no? En el ámbito de lo público, pues, o el ámbito político, la palabra tiene un papel importante. Bueno, la política también desde esta dimensión comunicativa, que podríamos llamarla así, ¿verdad? Que se cristaliza en actos de consenso, ¿verdad? O actos de negociación, pero hay una dimensión comunicativa de la política en ese sentido, pero también hay una dimensión confrontativa, ¿verdad? Como lo van a señalar ciertas teorías. Asimismo también, eh, pues las relaciones de la política con la economía, eh, realmente son elementos que están fuertemente vinculados. Muchas veces hacemos abstracción de esto, ¿no? Queremos muchas veces hacer una economía pura, por un lado, pues impecable, eh, pues técnicamente, una manera abstracta, o queremos hacer una política o una ciencia política pura, por así decirlo, abstrayéndonos de las determinaciones económicas. Eh, bueno, también, también estos aspectos, eh, pues, de la política desde, desde la perspectiva pues de cómo se determina el sentido común, ¿no? Cómo se construyen políticamente los consensos en favor del ejercicio del poder de un grupo determinado. Esas son como las cosas o los aspectos que se ponen en relieve, no solamente enunciando pues estas 11 características o estas 11 definiciones unilaterales que apunta Dussel. Entonces, bueno, se parte de una premisa a partir de la cual se parte de la política como una estrategia de dominación. Pero ahí se ve precisamente la política como eso, era la capacidad de imponer la propia voluntad
a grupos sociales, a colectividades, eh, pues a las cuales se domina. Pero es una definición muy tradicional de la política como dominación. Por eso Dussel hablará de una política de la liberación, ¿verdad? Partiendo de esto, ¿no? Partiendo, evidentemente, que la política no solo puede y debe comprenderse como una política de la dominación. Digamos, eso sería la política tradicional, ¿verdad? La política que deberíamos superar en la teoría y en la práctica. Esa política como ejercicio de la dominación, que tiene, pues, son profundas raíces históricas y una serie de experiencias trágicas. Las guerras de conquista, por ejemplo, son esa política como ejercicio de dominación, ¿no? Donde la política, pues, se hace de la mano del poderío militar, de la fuerza brutal, del exterminio, pues, de las vidas concretas, ¿no? Esa es una forma de entender la política. Pero claro, para superar esa forma de entender la política, que a la larga, pues, causa no solamente una serie de prejuicios, como lo apunta Hannah Arendt en su texto, sino que desvirtúa la misma política. Es importante analizar estas visiones unilaterales. Voy a hacer referencia, pues, a unas cuantas, ¿no? Eh, para verlas con cierto nivel de detenimiento, con cierto nivel de detalle. Y proseguiremos con esto en la siguiente clase. Por un lado, la política se puede entender como solamente como acción estratégica. En la tradición política, no solamente occidental, sino de otras culturas, hay una, hay una concepción de la política eh, muy vinculada al arte de la guerra. De hecho, hay un libro clásico que cita Dussel, eh, que es un libro chino, ¿verdad? El arte de la guerra, es Sun Tzu, que bueno, se ha hecho un bestseller, ¿verdad? Se ha comercializado como una especie de libro de superación personal, ¿verdad? Una cosa así, ¿verdad? Pero bueno, tiene unas implicaciones históricas mucho más profundas, que bueno, que es un libro donde el elemento político aparece como, como el arte del cálculo, el arte del engaño, el arte de hacer parecer, pues, algo ante el enemigo y saber luego arremeter contra, contra ese enemigo. Eh, Se entendería aquí lo político, pues, o esta virtud estratégica, o esta acción estratégica, perdón, como la virtud por excelencia. Un libro clásico en ese sentido es El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo eh, escribe este libro a partir de las experiencias que tiene en la corte de Florencia. Es un espectador en primera línea de una serie de hechos políticos, de intrigas, ¿verdad? De traiciones, de maniobras políticas para llegar al poder, ¿no? Y en este tratado, que muchos han demonizado de una manera, pues, bastante burda, ¿no? Bastante tosca, eh, Maquiavelo sienta como las bases, por un lado, de la política moderna. Ya no es la política como el deber ser, la república ideal de Platón, por ejemplo, el estado ideal eh, aristotélico, con la ciudad de Dios de, de San Agustín, sino más bien es cómo funciona realmente la política, o por lo menos desde su punto de vista, ¿no? Eh, un punto de vista, si quieren, pues moderno, científico, que a través de la observación
quiere extraer principios o directrices de actuación, ¿no? Entonces es una serie de consejos que Maquiavelo le da al príncipe. Y como hablamos de acción estratégica, una acción estratégica está orientada hacia una finalidad determinada. ¿Qué finalidad persigue Maquiavelo? ¿Por qué quiere persuadir al príncipe de que siga sus consejos? Porque para Maquiavelo hay una necesidad histórica en la península itálica que es imperiosa. Italia no ha alcanzado en el Renacimiento la unidad política, una serie de principados, de pequeñas ciudades-estado, muchas veces enfrentadas entre sí, por lo tanto que se ven a la merced de poderes extranjeros, ¿no? El contexto europeo está ya muy lleno de naciones ya constituidas como tal, de estados nacionales poderosos, ¿no? Como pues España, Inglaterra, por ejemplo, eh, Francia, etcétera, que amenazan a estas frágiles ciudades, estados, principados, etcétera, ¿no? Estos pequeños estados, ¿no? Por lo tanto, Maquiavelo, que es un visionario, plantea que el príncipe de Florencia, debe llegar al poder y llevar a cabo la tarea histórica necesaria además de unificar la península itálica, de unificar Italia. Y eso lo hará en la medida en que sepa moverse estratégicamente. Esa es una visión de la política, la política como una acción estratégica, que como dice Dussel, obedece por un lado a la debilidad que tiene Florencia. Florencia no es un estado militarmente fuerte, tiene cierto poder económico. En el contexto del Renacimiento, Florencia, al igual que Ámsterdam u otras ciudades, tiene un poderío económico importante. La actividad de los banqueros, los prestamistas, etcétera. Bueno, Florencia hay, bueno, es la cuna de esta dinastía de los Medici, ¿no? Estos nobles que fueron patrones de las bellas artes del Renacimiento, pero no tienen un ejército poderoso que puede resistir, por ejemplo, a, a una agresión de Francia o de España o de cualquier otro estado que sí tenga un ejército en regla, ¿no? De hecho, Príncipe plantea pues también la necesidad de fortalecer el aparato militar. Eh, entonces es ese pensamiento estratégico como un supuesto, como la característica que va a definir la política como tal, la política solamente como estrategia. Y ciertamente, como dice Dussel, la estrategia es una parte importante, pero no es la totalidad de lo político. Es un momento, puede ser un momento importante, incluso, y no solamente dentro de la política de la dominación, ¿eh? Sino también dentro de una política para la liberación. Esta racionalidad estratégica resulta importante, pero no se agota solamente en eso. Hay otros elementos que, si contrastamos esta definición con las otras que vamos a ver, veremos que no se agota solamente pues, en la estrategia, ¿no? En este arte del engaño, pues, en este arte de como de saber mover las piezas, etcétera. Una segunda definición unilateral eh, que vamos a abordar acá es la política solo como teleología instrumental medio fin. Y la copio acá. ¿Qué significa esto de teleología? ¿Qué significa esto de instrumental y qué significa esto de medio fin? Bueno, teleología es un término que se deriva de otro término, ambos de origen griego, telos. Telos son
Es un vocablo que significa fines, las finalidades, es decir, hacia dónde va orientada una acción. Entonces, la teleología es, digamos, la reflexión sobre los fines. ¿Cuáles son mis fines como docente, como profesional, como ciudadano? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Verdad? ¿Qué objetivo persigo? Pues en mi vida o en una situación determinada, eh, o en un sentido mucho más amplio, ¿no? Toda una reflexión, por ejemplo, como lo han hecho muchos autores, de la historia como una totalidad que está orientada hacia un fin, hacia un telos. Para algunos, la historia, la llamada historia universal, está orientada a un gradual aumento, a un gradual crecimiento de la racionalidad expresada pues, en el progreso científico para algunos, expresada en una, qué sé yo, en un mayor humanismo para otros, expresado pues en un progreso económico para otros más. Entonces la lógica, habría una lógica de la historia orientada teleológicamente para estos autores, ¿no? Entonces aquí hablamos de la política como una teleología, es decir, como algo que está orientada hacia un fin determinado. ¿Por qué instrumental? Bueno, el término instrumental es un término que encontramos, por un lado, en Max Weber, sociólogo alemán, y encontraremos también en los autores de la Escuela de Frankfurt, particularmente en Theodor Adorno y en Max Horkheimer. ¿Qué significa esto de instrumental? Max Weber, como podemos recordar, en su propuesta de análisis de la sociedad, nos plantea o nos propone un instrumento de análisis social a nivel teórico. Ese instrumento nos va a permitir como ubicar eh, conceptualmente o de forma abstracta, eh, como, por así decirlo, ciertas clasificaciones, él hablaría de tipificaciones, o más bien de tipos ideales, de actores sociales o de acciones, etcétera, ¿no? Y un punto que analiza Max Weber eh, en su teoría social, pues en este pues gran volumen, grande por lo denso, lo rico teóricamente, pero también por su extensión, que es economía y sociedad, así como en otras partes de su obra. eh, Max Weber se dedica a analizar la acción social. Y para Max Weber, toda acción social, ya sea la acción de un individuo o de un grupo social, obedece a una racionalidad. Si los actores sociales no son autómatas, ¿verdad? No son marionetas de las condiciones económicas o de la ideología o de cualquier cosa de estas, sino que pues hay una razón tras cada una de sus acciones, hay una racionalidad que explica sus interacciones sociales. ¿Por qué actúa este grupo social como actúa en esta situación? Precisamente porque hay un tipo de racionalidad detrás de la acción social que vemos, ¿no? Entonces, Max Weber dirá que podemos distinguir unos tipos ideales. Cuando hablamos de tipos ideales, serían como tipologías abstractas de la acción social. Y no quiere decir que estas tipologías abstractas o estos tipos ideales existan en la realidad en estado químicamente puro. Muchas veces están
estrechamente vinculados entre sí, ¿verdad? Una acción social puede obedecer a distintas formas de racionalidad. Pero bueno, los tipos ideales que señala Max Weber, que rigen la acción social o que están detrás de la acción social, son la acción referida eh, a fines, la acción referida con respecto a ideales y la acción referida con respecto a la tradición. O sea, hay acciones sociales que buscan un fin, ¿verdad? Lo que se conoce acá como racionalidad instrumental. Eh, es el cálculo de los medios para los fines. Esto, digamos, es como una versión más desarrollada, más sofisticada de la política como la acción estratégica, ¿no? Entonces, la razón instrumental es la razón del cálculo, la razón matemática. En términos económicos, por ejemplo, bueno, ¿cuánto tengo que invertir para obtener tantas ganancias? En términos políticos podemos hacer también esos cálculos. Pero bueno, la acción humana no es solamente acción, la acción que está regida solamente por la racionalidad instrumental, medios y fines, sino que la acción social está muchas veces orientada hacia unos ideales, acciones sociales que están orientadas por la búsqueda de la democracia, por el ideal de la libertad, etcétera, o también acciones sociales que están regidas por la tradición. O sea, la tradición también tiene una racionalidad propia. ¿Por qué llevamos a cabo determinadas ceremonias, por ejemplo, determinados rituales? ¿Por qué persistimos en ciertos usos y costumbres? Porque hay una tradición detrás y que consideramos que es importante mantenerla porque nos define como comunidades, nos da un sentido de pertenencia. Esas son las tipologías de la acción humana o de la acción social para Max Weber. Eh, lo que predomina en las sociedades modernas para Max Weber es la acción instrumental, medios y fines. Y esta será la crítica de los teóricos de la Escuela de Frankfurt, que es esta generación de filósofos alemanes que surge hacia los años 20, 30 del siglo XX, eh, que se caracteriza por una concepción novedosa, una relectura novedosa, crítica de la tradición marxista, poniéndola en diálogo con otras tradiciones culturales y filosóficas. Entonces, en crítica de la razón instrumental, Horkheimer y Adorno plantean que la sociedad moderna es una sociedad copada por esa racionalidad instrumental, medios y fines. Y esto ha permeado toda la cultura. Eso es como el marco, ¿verdad? El contexto, ¿no? En el cual aparece la política solo como teleología instrumental, medios, fines. Entonces, desde esta perspectiva, la política es una acción estratégica que debe cumplir fines concretos del sistema existente que se acepta por consentimiento tradicional de las costumbres, siendo al final una cuestión de fe. La racionalidad de la acción política se mide entonces en el sentido de que los medios sean adecuados a los fines, fines que son por otra parte incuestionables. Es decir, la política degenera o se pervierte en una acción instrumental orientada a la conservación y a la legitimación del orden político, económico, socioeconómico constituido. Y justifica como racional este orden, aunque ese orden pues no sea racional. El problema con esto es que la racionalidad instrumental termina convirtiendo la política en algo irracional. Sí, la única lógica es conservar el sistema, conservar un determinado ejercicio del poder, pues vaciando la misma racionalidad en la legitimación
del orden establecido. Ese es el asunto acá. Entonces, el problema acá es que la política, como señala Dussel acá, cae en dos cosas. Primero, eh, al agotarse la política en este aspecto de la racionalidad estratégica, instrumental, eh, la política no solamente pues, cae en una visión destructiva, sino que también eh, se destruye con ello su esencia, ¿verdad? Su carácter normativo. Es un elemento importante, porque si nos vamos a lo que veíamos del volumen uno de la historia, pues, bueno, de esta perspectiva más histórica, en la historia mundial y crítica, vemos que la política es, que bueno, ya tiene un antecedente previo, tiene un carácter normativo. En última instancia, vinculado a esta voluntad de vivir. La voluntad de vivir necesita, pues ya no es un vivir abstracto, sino que es el vivir concreto de los hombres y mujeres en sociedad, necesita de esta dimensión normativa. Y de ahí que, pues como se vio en ese capítulo del texto, eh, las tradiciones políticas de los pueblos de la antigüedad universal en Asia, ¿verdad? Pues en Mesopotamia, en la China, en Egipto, pero también en Mesoamérica y en el Incario, están vinculadas a tradiciones éticas. Es decir, hay una pretensión de normatividad de la conducta social. ¿Y eso para qué? No con el prurito de la dominación como un fin en sí mismo, sino en función de la voluntad de vivir. La voluntad de vivir necesita este ámbito normativo, ¿verdad? Para que pueda concretarse. Porque sin este ámbito normativo, eh, nos encontramos, bueno, o dicho de otra manera, ¿no? Abolido el ámbito ético normativo, eh, y como decía nuestro querido profesor José Ramón Catalán, entonces todo vale, ¿verdad? Porque no hay un principio, no hay principios, no hay normas, no hay límites, y cuando todo vale, cuando se cae en este relativismo moral, ¿verdad? Este relativismo ético, lo que termina valiendo es el poder del más fuerte, ¿no? Sobre los más débiles. Por lo tanto, esta es una visión unilateral de la política. Es importante recuperar esta concepción normativa. Ahora, como vamos a ver en la siguiente clase, eh, la política, si bien demanda de este momento normativo, no es solamente eso. Pero bueno, eso lo vamos a ver en nuestro próximo encuentro. Nos quedamos hasta acá. Queda pues el foro abierto para que ustedes puedan hacer, eh, bueno, plantear inquietudes pues, sobre esta charla, ¿verdad? Sobre esta conversación y que podamos discutirla también el próximo sábado. Muchas gracias.